¿Qué es coincidencia? ¿Y qué es destino? ¿Qué es real? ¿Y qué es meramente imaginado? Hace casi un siglo, Carl Jung creía haber encontrado una respuesta inquietante a estas preguntas. La llamó sincronicidad, la idea de que dos o más acontecimientos pueden estar conectados no por una relación de causa y efecto, sino por algo más difícil de medir, su significado. En 1929, Jung comenzó a formular esta teoría, una idea que dividiría a científicos y místicos durante generaciones, porque sugería que la realidad no es solo una cadena mecánica de eventos, sino también un tejido invisible de símbolos. La sincronicidad es, para Jung, la coincidencia significativa de dos o más sucesos. Tal vez has pensado en alguien justo antes de que te escriba, o has soñado con un lugar que más tarde visitas por casualidad. Jung no creía que estos hechos fueran simples accidentes. Para él eran destellos, grietas momentáneas, señales de una estructura más profunda, donde la mente y la materia no están separadas, sino entrelazadas. Hoy puede sonar a misticismo barato, pero cuando Jung lo propuso por primera vez, incluso la física atravesaba su propia crisis. La física cuántica acababa de destruir la antigua visión mecánica del universo, y Wolfgang Pauli, ganador del Premio Nobel y colaborador cercano de Jung, también luchaba con preguntas metafísicas que la ciencia no podía responder. En sus cartas, ambos describían un orden oculto detrás de la realidad. No magia, no destino en el sentido romántico, sino una conexión acausal, un momento en que lo interior y lo exterior parecen reflejarse mutuamente. Era una idea audaz, demasiado poética para la física, demasiado estructurada para la espiritualidad, y por eso la sincronicidad permanece incluso hoy en el límite entre la filosofía y el misterio. Era una idea audaz, quizá demasiado audaz, porque la ciencia no podía medirla, ni encerrarla en una fórmula. Por eso, incluso en la actualidad, la sincronicidad se sitúa en un territorio extraño, en el borde entre la filosofía y el misticismo, demasiado poética para la física, demasiado estructurada para la espiritualidad. Sin embargo, la intuición que la sostiene sigue resultando profundamente tangible para muchas personas. Esa sensación de que, a veces, la vida rompe su propia lógica, como si el mundo se doblara por un instante, solo para recordarnos que estamos conectados con algo más grande. En cierto modo, la belleza de la sincronicidad siempre residió en que parecía ocurrir de manera esporádica, inesperada, justo cuando menos lo esperábamos, como una grieta en lo cotidiano. Pero entonces, surge una pregunta inquietante, una tensión que Jung jamás pudo prever. ¿Qué ocurre cuando los algoritmos informáticos son capaces de replicar esa sensación de sincronicidad a voluntad? Esa sensación de destino fabricado, de coincidencia diseñada. Jung nunca imaginó que el próximo gran sistema de significado no surgiría de sacerdotes ni filósofos, sino de ingenieros. Y sin embargo funciona, porque estamos hechos para ello. Los seres humanos somos buscadores de patrones. Así sobrevivimos, identificando rostros en la oscuridad, depredadores entre los arbustos, constelaciones en el cielo. Jung creía que este instinto de buscar significado estaba arraigado en lo que llamó el inconsciente colectivo, un marco simbólico compartido que se transmite a través de mitos, sueños y arquetipos. El algoritmo se conecta con esa misma arquitectura, pero en lugar de revelar el inconsciente, lo explota. Para entender lo inquietante de esto, primero debemos regresar al origen, al momento exacto en que Jung comenzó a intuir la sincronicidad. Imagina Zúrich, en 1929. Afuera, un tenue zumbido de lluvia contra el vidrio. El aroma de libros antiguos y tinta flotando en el aire. Dentro de un despacho débilmente iluminado, Carl Jung está sentado frente a una mujer llamada Sara. Sara es una paciente racional, escéptica, elocuente, casi demasiado lógica para su propio bien. Durante meses ha acudido a Jung para desenredar sueños que se niegan a tener sentido,
pero cada vez su intelecto la protege, como una armadura. Habla de sus emociones como un científico disecciona una rana, desde una distancia segura, estéril, sin permitirse sentir realmente. Ese día, sin embargo, algo cambia. Sarah le cuenta a Jung un sueño que tuvo la noche anterior. En él, recibe un escarabajo dorado, un escarabajo sagrado egipcio, que simboliza renacimiento y transformación. Mientras lo relata, se ríe, avergonzada de lo absurda que suena la historia. Tendrá que disculparme, Dr. Jung, dice. No creo en señales ni presagios. Jung escucha en silencio, tomando notas, con la pluma raspando el papel. Está acostumbrado a ese tipo de escepticismo, especialmente en pacientes inteligentes. Pero justo cuando Sarah termina de describir el escarabajo, se oye un suave golpeteo rítmico en la ventana detrás de él. Jung se gira. Algo pequeño revolotea contra el cristal, desesperado por entrar. Abre la ventana y entra volando un escarabajo, un cetónido de color verde dorado metálico, brillando a la luz de la tarde. Jung lo atrapa en el aire, lo observa un instante y luego se lo entrega a ella. Aquí, dice en voz baja, aquí está tu escarabajo. Sarah queda inmóvil. Durante largos segundos lo mira fijamente, sin aliento. Y entonces, algo se quiebra dentro de ella. La armadura de la lógica, el frío escudo de la razón, se desmoronan. Para Jung, ese fue el momento decisivo, la chispa que dio origen a una de sus ideas más controvertidas. No se trataba de que un sueño predijera la realidad, ni de un evento sobrenatural, ni de una prueba de poderes psíquicos. Era una colisión, una intersección entre el mundo interior y el exterior. El sueño del escarabajo y la llegada del insecto no compartían ningún vínculo físico, y sin embargo estaban unidos por una significación que iba más allá del azar. Para Jung, era como si la realidad misma se hubiera vuelto simbólica, como si el universo hablara a través de coincidencias. Y seamos honestos, él sabía lo loco que sonaba. Incluso en 1929, cuando el espiritualismo estaba de moda, Jung no perseguía fantasmas. Buscaba algo más profundo, una forma de conectar la mente y la materia, la psique y la física. La sincronicidad era, en el fondo, un intento desesperado de reparar la fractura entre la ciencia y el significado. Eso era, en esencia, la sincronicidad, un intento de cerrar la herida entre la ciencia y el significado. Jung provenía de un mundo partido en dos. Por un lado, la certeza materialista de la ciencia moderna, la idea de que todo podía explicarse mediante cadenas claras de causa y efecto. Por otro, el caos simbólico del inconsciente, poblado de sueños, mitos y arquetipos que se resistían a la lógica. Jung no quería elegir un bando, quería reconciliar ambos. Creía que la psique no estaba separada del cosmos, sino entretejida con él, como dos caras de una misma estructura invisible. Pensaba que, por debajo de la causalidad y del azar, existía un orden más profundo, algo que llamó unus mundus, un solo mundo, donde la mente y el universo se reflejan mutuamente, donde la imagen interior y el acontecimiento exterior no son extraños, sino ecos. Era una idea radical, incluso herética, pero también profundamente humana. Porque, ¿quién no ha sentido alguna vez esa inquietante alineación entre el pensamiento y el mundo? Ese instante breve, en el que algo íntimo y personal parece coincidir con algo impersonal y externo, como si la realidad respondiera. Jung sabía que estas experiencias no podían forzarse ni explicarse del todo, pero también intuía que ignorarlas empobrecía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Por esa misma época, Jung comenzó a intercambiar cartas con Wolfgang Pauli, el físico ganador del Premio Nobel, famoso por descubrir el principio de exclusión. En ese momento, Pauli atravesaba una crisis personal profunda. Su vida estaba fragmentada, su mundo interior se desmoronaba, y sus sueños,
se habían vuelto perturbadoramente simbólicos, llenos de mandalas, animales extraños e imágenes míticas que no lograba comprender. Cuando recurrió a Jung en busca de ayuda, lo que comenzó como una relación terapéutica terminó convirtiéndose en una de las colaboraciones intelectuales más extrañas del siglo XX. El mundo de Pauli estaba hecho de partículas, ecuaciones y lógica estricta. El de Jung, de símbolos, mitos y arquetipos. Sin embargo, ambos compartían una intuición inquietante. Tal vez esas dos realidades no estaban separadas. Tal vez estaban conectadas por un tejido invisible. En sus cartas, hablaban de un orden acausal, un patrón que no explicaba cómo suceden las cosas, sino por qué adquieren significado cuando lo hacen. Lo describían como una especie de espejo cósmico, una interacción entre mente y materia, que solo se revela en momentos de profunda resonancia psicológica. Pauli lo veía como una disposición irracional de los acontecimientos. Jung lo llamaba la unidad psicofísica de todas las cosas. Si se elimina el lenguaje espiritual, lo que ambos perseguían se parece inquietantemente a algo casi algorítmico, un sistema de reconocimiento de patrones integrado en la propia estructura de la realidad. Pero para la comunidad científica, la idea de Jung seguía siendo demasiado poética, demasiado ambigua, demasiado peligrosa para tomársela en serio. Incluso hoy, muchos físicos descartan la sincronicidad como algo anecdótico, una ilusión creada por la memoria selectiva y los sesgos cognitivos. Y puede que no estén del todo equivocados. Los seres humanos somos expertos en el sesgo de confirmación. Recordamos los aciertos, olvidamos los fallos y luego construimos narrativas coherentes, con lo poco que queda. Es el mismo mecanismo que hace que los jugadores crean en rachas de suerte, o que los enamorados crean en almas gemelas. Pero Jung también era consciente de esto. Nunca afirmó que la sincronicidad pudiera medirse ni predecirse. Para él, su misterio no era un defecto, era el punto central. La sincronicidad no pretendía reemplazar a la ciencia, sino completarla, llenar el vacío emocional y simbólico que deja una visión del mundo puramente causal. Porque aunque la ciencia puede decirnos cómo suceden las cosas, rara vez logra explicar por qué nos importan. Para Jung, el escarabajo de Sara no demostraba la existencia del más allá, ni la telepatía. En ese único instante, algo profundamente interno encontró su reflejo en el mundo exterior, y se rompió la ilusión de que la mente y la materia son dominios separados. Esa era la esencia de la sincronicidad. Transformación a través del significado, no a través de la prueba. Un siglo después, el dilema de Jung no ha desaparecido. Ha mutado en algo mucho más extraño. Un siglo después, el dilema de Jung no ha desaparecido. Ha mutado en algo mucho más extraño. Ya no vivimos en un mundo que duda de la ciencia. Vivimos en uno que prácticamente se ahoga en ella. Tenemos más información, más conectividad, más acceso al conocimiento que cualquier civilización anterior. Y sin embargo, estamos más solos, más ansiosos, más desesperados por encontrar significado y sentido que en cualquier otro momento de la historia. Hoy entendemos casi todos los mecanismos del universo. Tenemos telescopios capaces de observar miles de millones de años luz en el espacio profundo, modelos matemáticos que describen el nacimiento de las galaxias, tecnología que traduce pensamientos en datos. Y, sin embargo, nos cuesta comprender por qué todo eso debería importarnos. Esa hambre de significado ha creado un nuevo mercado espiritual, uno que ha sido saturado de manera excesiva por los algoritmos modernos. Nos hemos vuelto adictos a la coincidencia, al azar, hasta el punto de que ya no le damos valor cuando ocurre. La alegría de las coincidencias singulares y fugaces ha desaparecido. La sincronicidad auténtica es transformadora, no es predictiva, no alimenta tus creencias previas, las cuestiona. Jung lo vio con claridad en el caso de Sara. Su encuentro con el escarabajo la obligó a enfrentarse a algo que la lógica no podía explicar. Resquebrajó su visión del mundo.
abrió una fisura en su certeza. Jung decía que cuanto mayor es la luz, más oscura es la sombra. Lo decía como una advertencia. Todo acto de iluminación proyecta una oscuridad correspondiente en algún lugar de la psique. Casi un siglo después, esa profecía se ha cumplido de una forma que Jung jamás habría podido imaginar. Porque aunque la era digital ha iluminado el mundo con información infinita, también ha dado origen a una fuerza vasta, invisible y hambrienta. Una sombra que se alimenta de la atención, de la reactividad emocional, de la necesidad humana de encontrar señales. La ironía es que Jung habría entendido esto perfectamente. Advirtió que cuando las sociedades pierden su vínculo consciente con lo espiritual, tienden a recrearlo de manera inconsciente, a través de símbolos colectivos. No nos volvemos iluminados, imaginando figuras de luz, decía, sino haciendo consciente la oscuridad. La diferencia fundamental entre la sincronicidad junguiana y la sincronicidad algorítmica reside en dónde se coloca el espejo. Para Jung, el espejo miraba hacia el interior, revelaba verdades inconscientes, obligaba al individuo a enfrentarse consigo mismo. La coincidencia visible era solo el reflejo externo de un proceso interno. En la versión moderna, el espejo mira hacia afuera. Eso que organiza nuestra atención se convierte en el intérprete del alma. Refleja lo que ya sientes, lo amplifica y luego te lo devuelve. Cuando estás solo, te muestra conexión. Cuando estás roto, te ofrece consuelo. Cuando dudas, te promete destino. Pero lo que falta, a pesar de todo, transformación. En términos junguianos, la sincronicidad auténtica es alquímica. Convierte la experiencia en comprensión. Conduce a la integración, al proceso de traer lo inconsciente a la conciencia. La sincronicidad algorítmica, en cambio, es narcisista. Proporciona la ilusión de profundidad sin la incomodidad del crecimiento. En la psicología de Jung, la sombra es la parte de la psique que contiene todo lo que rechazamos. Miedo, vergüenza, deseo, ego. Cuando nos negamos a enfrentarla, nos controla desde la oscuridad. Y Jung advirtió que quienes no pueden enfrentar su propia sombra, terminan proyectándola en el mundo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero Jung también nos recordaría que incluso la sombra tiene algo que enseñarnos. Si la sincronicidad alguna vez reveló la armonía de la totalidad, tal vez su distorsión moderna revela otra cosa. La arquitectura de nuestra alma colectiva. Tal vez este espejo mecánico nos muestra qué tan desesperados nos hemos vuelto por señales, qué tan hambrientos estamos de reflejo, qué tan desconectados del misterio. Jung creía que la mente humana es una máquina generadora de significado, pero también creía que el significado no es algo que simplemente inventamos, es algo que se revela. Ser buscadores de patrones es una característica fundamental de la humanidad. Es, como Jung lo veía, nuestro mayor superpoder evolutivo, y al mismo tiempo, nuestra mayor vulnerabilidad. Hace decenas de miles de años, reconocer patrones significaba sobrevivir. Ese crujido entre los arbustos podía indicar la presencia de un depredador. El movimiento de las estrellas guiaba las migraciones. El ritmo de las estaciones indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar. Estas señales eran más fáciles de recordar y transmitir cuando las entretejíamos en historias. Así nacieron los mitos, las leyendas y las primeras explicaciones del mundo. Jung veía este impulso como la base misma, tanto del mito como de la psique. En psicología, existe un término para describir nuestra inclinación a ver significado en eventos aleatorios: apofenía. Es el mismo mecanismo que nos hace ver rostros en las nubes, figuras en las constelaciones o mensajes ocultos en el ruido estático. Pero la apofenía no es un error del sistema, es el sistema. Es el modo por defecto del cerebro humano, una mente diseñada para anticipar, conectar y predecir. Nuestras neuronas están constantemente intentando vincular información dispersa. Cuando detectamos una coincidencia que se siente emocionalmente cargada,
se produce una descarga de dopamina. La experiencia se vuelve memorable, casi adictiva. Por eso las coincidencias se sienten mágicas. Activan el mismo circuito de recompensa que enamorarse o resolver un acertijo complejo. Existe otro concepto psicológico relacionado con esto: la correlación ilusoria, la creencia de que dos eventos no relacionados están conectados de manera significativa. Es la base de la superstición, del ritual e incluso de muchas formas de religión. Lo inquietante es que incluso cuando sabemos lo que está ocurriendo, seguimos cayendo en ello. Porque la experiencia de sentirse elegido, de sentir que algo te encuentra, resulta profundamente reconfortante. En un mundo cada vez más caótico, aleatorio e indiferente, ser elegido restaura una sensación de orden. Te dice que no estás vagando solo a través de datos sin sentido, que todavía existe un patrón, un pulso, una lógica superior que te observa. Esta es la misma sed de significado de la que Jung hablaba cuando describía la hambruna espiritual del ser humano moderno. Decía que, en ausencia de dioses, buscamos sustitutos: psicología, ideología, incluso tecnología. Cualquier cosa que pueda llenar el vacío. Pero Jung creía que el acto verdaderamente importante no era consumir significado, sino interpretarlo conscientemente. Detenerse. Contemplar. Integrar. Ahí estaba el núcleo de la sincronicidad. El peligro de vivir en un mundo que constantemente nos devuelve nuestros propios deseos, miedos y carencias es que erosiona nuestra capacidad de tolerar el misterio. La sincronicidad auténtica solía sacudir el alma. Era una ruptura de lo cotidiano, un encuentro breve con lo desconocido, un instante de asombro genuino. La pregunta no es si el algoritmo es maligno. El problema es que nos seduce a ceder nuestra agencia a cambio de un significado sin esfuerzo. Pero el significado, diría Jung, nunca estuvo destinado a ser fácil. Nunca fue algo que se recibe pasivamente. En ese sentido, seguimos atrapados en la misma encrucijada que Jung enfrentó hace casi un siglo, entre lo medible y lo significativo, entre la comodidad de los sistemas y el caos del misterio. La diferencia es que ahora el sistema es omnipresente. Sin embargo, todavía podemos hacer algo al respecto. Todavía podemos hacer algo al respecto. Porque al comprender que muchas de las señales que interpretamos como destino son, en realidad, sistemas que amplifican nuestra atención, la ilusión comienza a disolverse. Dejamos de preguntarnos únicamente qué dice el mensaje, y empezamos a interrogarnos por qué resuena con nosotros. El significado ya no se recibe como un paquete cerrado, sino que se construye de manera consciente. Eso era, en el fondo, lo que Jung quería señalar cuando afirmaba que la conciencia transforma la experiencia. En ese punto, aquello que antes parecía un oráculo pierde su aura profética y se convierte en un espejo. Una superficie donde pueden revelarse deseos, miedos y arquetipos, siempre que se mire con intención y no por inercia. Incluso esta estructura impersonal, este mecanismo algorítmico que parece organizarnos desde afuera, podría, de forma involuntaria, alinearse con la visión de Jung. Porque tal vez así es como sueña ahora el inconsciente colectivo. Si Jung viviera hoy, quizá diría que este es el nuevo paisaje onírico compartido. Un mundo digital, hecho de símbolos fugaces, repeticiones, proyecciones y reflejos. Caótico, fragmentario, profundo y peligroso. Pero también un reflejo de nosotros mismos. Y quizá, ahí esté el verdadero punto. Tal vez no se trate de una intrusión en la historia del significado, sino de su capítulo más reciente. Una circunstancia que nos obliga a enfrentar, una vez más, la pregunta más antigua de todas. ¿Qué es lo que hace que algo tenga sentido? Cuando el escarabajo voló al estudio de Jung, no fue la confirmación de una ley sobrenatural. Fue un momento espejo, una fisura en lo ordinario. Un recordatorio de que la realidad todavía conserva misterio. Cada vez que algo parece encontrarnos,
enfrentamos la misma elección. Podemos verlo como azar, podemos llamarlo destino, o podemos reconocerlo como una invitación a despertar, a salir del bucle, a recordar que el significado nunca ha sido algo que se nos entrega desde afuera, siempre ha sido algo que se crea. Y tal como Jung advertía con brutal claridad, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a reproducirlos tantas veces como sea necesario para aprender lo que el drama de lo sucedido intenta enseñar. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.